Buenas tardes a todos. Bueno, les doy la bienvenida a un seminario, a un nuevo seminario de nuestro ciclo de seminarios que estamos retomando. Les agradezco a todos por haberse conectado y por su participación. Mi nombre es Julieta Kopka. Yo soy la gerente del área de biología molecular de la empresa Biosystems. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el placer de presentarles a nuestra especialista en aplicaciones Marina Subillaga, que junto con la doctora Viviana García Saito nos van a presentar un seminario sobre la tecnología de BDMAX. Y bueno, nuestra especialista en aplicaciones Marina nos va a contar un poco sobre la tecnología y sus posibles aplicaciones y cómo se puede utilizar en el área de microbiología clínica. Y la doctora Viviana García Saito nos va a contar un poco sobre su experiencia con las aplicaciones de esta tecnología en el Hospital Pediátrico Castelán en Chaco, que es donde ella trabaja. La doctora Viviana García Saito es bioquímica de la Universidad Nacional del Nordeste y es especialista en bacteriología clínica. Ella trabajó durante 14 años en el Hospital Pediátrico de Corrientes y ahora hace 10 años que trabaja en el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castelán en Chaco. Le agradecemos muchísimo a la doctora Viviana por la posibilidad de darnos una horita de su tiempo para poder compartirnos su experiencia con esta tecnología, así como también a Marina. Y bueno, les comento que lamentablemente Viviana tiene un problema, no pudimos darnos cuenta cuál es, por el cual no va a poder encender su cámara, así que bueno, la van a tener que escuchar y no la van a poder ver. Como siempre, si tienen preguntas, las pueden ir colocando en el chat a medida que se va realizando la presentación, y al finalizar vamos a tener tiempo para responder estas preguntas. Y el seminario va a ser grabado y luego va a ser subido a nuestro canal de YouTube y les vamos a compartir el link a todos los asistentes e inscriptos para que puedan visualizarlo o volver a verlo en caso que así lo necesiten. Así que bueno, en primer lugar va a empezar con la presentación la doctora Marina Subillaga. Así que yo voy a dejar de compartir, Marina, y si querés empezar a compartir vos. Podés Bárbaro, compartir Juli. la pantalla cuando quieras, y lo que sí les pido a todos es que se mantengan por ahí con el micrófono silenciado durante la presentación para que no interfiera la misma, para que no interfiera en el sonido de la misma. Yo voy a hacer lo mismo, y si tienen alguna pregunta, como les comenté, la pueden poner en el chat. Bueno, Maru, cuando quieras puedes arrancar, y muchas gracias Bueno, muchas a gracias. todos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Espero bueno, que sea una buena tarde, y quería agradecerle a Viviana por su predisposición al armar el seminario. La verdad que fue un intercambio enriquecedor en lo personal y en lo profesional. Vamos a comenzar para charlar un poco, introducirlos en la tecnología y hablar un poco sobre el sistema BDMAX. Lo más importante a hablar sobre este equipo para comenzar a charlar sobre esta tecnología es tener en cuenta su máxima eficiencia y máxima flexibilidad que posee, debido a que se trata de un equipo abierto para PCR en tiempo real, que nos permite realizar un diagnóstico molecular en un solo espacio, en un solo equipo de sobremesada, sin necesidad de áreas, de zonificación. Nos permite una automatización completa de 24 muestras en 2 horas y media, tanto extracción como PCR, y lo cual a lo largo del tiempo, ya lo vamos a charlar un poco en profundidad más adelante, nos permite una productividad de 8 horas, en 8 horas de trabajo obtener 96 muestras, con resultado completo. Además, nos permite una gran flexibilidad en cuanto al número, en cuanto a los tipos de muestras que podemos usar: sueros, plasmas, orinas, heces, ictiocefalorraquídeos. En la misma corrida se pueden extraer tanto DNA o RNA de estas mismas muestras y realizar protocolos diferentes e independientes en una misma corrida. Además, nos permite hacer un proceso completo, es decir, extracción y continuación de PCR, o también nos permite hacer solamente extracción o solamente PCR, es decir, es un equipo completamente flexible. Además, bueno, nos permite realizar curvas de melting, cuantificación absoluta,
nos permite ver hasta 5 colores, es decir, que se puede realizar una PCR multiplex con detección de 5 colores. Para hablar un poco de los componentes del sistema de este equipo, acá lo que vemos es la imagen de una de las gradillas donde se van a colocar las muestras. El equipo trae 4 gradillas, esto es sumamente importante para la productividad, ya vamos a volver sobre ello más adelante. Como se ven, las tapas detrás son los tubos de muestras, particularmente que el sistema reconoce con un código de barra, lo cual le permite trazabilidad, y es decir, o sea, nos permite trazabilidad de todo el proceso. Luego están las tiras unitarias que vienen dentro de cada uno de los kits con todos los reactivos provistos. Más adelante vamos a charlar un poco sobre cada uno de los kits que este sistema provee y todas sus soluciones. Estas tiras reactivas, estas tiras con todos los reactivos, vienen provistas de los tips, de los espacios para desechos, de los buffers de lisis y de las mix liofilizadas, además de un tubo de lisis donde se realiza la reacción. A su vez, todo esto, bueno, obviamente para la parte de extracción. A su vez, viene el cartucho en una disposición de 24 cartuchos con 24 posiciones a su vez, para que en cada una de estos pequeños wells que se ven aquí se pueda realizar la PCR. Ahora les voy a mostrar una imagen del equipo en la parte interior, en la cual se observa en la parte de atrás, donde irán insertos los cartuchos y se realiza la PCR, y en la parte de adelante, donde se ubican las gradillas con cada una de las muestras. Bueno, como les decía, hay 2 tipos de reactivos. Los reactivos full IBD, o sea, cuando vamos a usar todo el proceso en el equipo con todo lo provisto, o los reactivos para el sistema abierto. Una característica sumamente importante de este tipo de reactivos es que vienen listos para usar. Son tiras unitarias, como les mostraba, con los tips, los buffers incluidos, los colectores de residuos, todos los reactivos de extracción, de buffer de muestra, la mix, todo listo, y se conservan a temperatura ambiente, una temperatura ambiente de 25, 27 grados. Obviamente en un día de calor de 35, 37 no sería contemplado como conservar a temperatura ambiente. Y por otro lado, como les contaba, para realizar la PCR vienen 24 cartuchos de 24 posiciones, y estos son los cartuchos que se ubican en la zona de atrás. Luego posee reactivos de sistema abierto, se puede usar como decíamos, esta es la flexibilidad que permite este equipo. Los kits de extracción son tanto para ADN como para ARN, y pueden ver, vienen provistos con el control interno. Y a su vez también se puede utilizar de todo el flujo de BD-Max, la Master Mix con o sin primers y sondas de control interno. Y el usuario lo que puede hacer es tener desarrollos propios de sondas y primers, y de esta manera le permite maximizar su uso y flexibilizarlo. Entonces, para repasar y que quede un poco claro cómo es el formato de los reactivos y cómo podés usar el equipo, se puede usar todo el flujo completo de manera IBD, extracción y master mix, todo IBD, extracción y master mix IBD y primers y sondas diseñado por el usuario, extracción y master mix comercial. Hay muchas empresas, como son el caso de Certest y BioGX, que producen master mix comerciales, kits comerciales adaptados a la tecnología de BD-Max. Y bueno, lo que charlábamos por último, puede ser que la master mix que se utilice sea completo desarrollo del usuario, tanto primers, sondas, como todos los componentes de la master, y que el equipo de BD-Max solo se utilice en este caso para la extracción. Bueno, charlando un poco sobre el tema del workflow, lo que nos permite es un manejo de las muestras, una manipulación de la muestra mínimo, de 1 minuto, menos de 1 minuto por muestra. Esto se simboliza de esta manera hot. Luego se realiza la extracción de ácidos nucleicos y luego la PCR. Todo esto nos permite obtener un resultado de 24 muestras variadas y con distintos protocolos en ejecución en 2 horas y media. A su vez, todos estos tipos de estos
este flujo se puede ir superponiendo, entonces yo puedo comenzar con la preparación de la muestra y largar la primera extracción. Por eso hoy les comentaba que el equipo posee 4 gradillas, porque 2 van a estar trabajando, realizando la extracción, y mientras se realiza esta extracción y automáticamente luego pasará a la PCR, yo ya puedo, con las 2 gradillas que me quedan afuera, utilizar las nuevas 24 posiciones que tengo afuera para ir cargando las muestras y manipulándolas, ya haciendo todo el cargado con el código de barra, para que una vez que se está ejecutando la PCR de la primera extracción, ya poder solapar una segunda extracción. Y así sucesivamente, lo cual nos aumenta la productividad en gran medida, y en 8 horas de trabajo, pensando en un día de trabajo habitual, uno puede obtener un resultado completo de 96 muestras variadas y con ejecución de diferentes tipos de protocolos. Una materia fecal, un cefaloraquídeo, una muestra de sangre, una muestra de orina, de diferentes tipos de patógenos. Para charlar un poco sobre las áreas de implicancia de BDMAX, hay 4 áreas grandes: las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las infecciones gastrointestinales, respiratorias y las infecciones de transmisión sexual. Acá lo que podemos ver es parte del portfolio, en el cual, bueno, dentro de las infecciones de transmisión sexual está el kit de clamidia, trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y tricomona. Luego, hablando un poco de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, podemos ver, bueno, estudiar metiloresistencia, KPC, OXA. Todas estas infecciones son muy importantes, es muy importante en el cuidado de la salud y en el costo-beneficio que esto trae hacia el paciente y hacia la institución que la utiliza. También existen, o sea, hay disponibles kits de Clostridium difficile. En el caso de las infecciones gastrointestinales, que ya nos va a contar su experiencia ahora Viviana, hay un panel entérico bacteriano, un panel de parásitos y un panel viral. Y en el caso de infecciones respiratorias, obviamente está desarrollado el kit de COVID debido a esta pandemia, el kit de CERTES para influenza A, B y RSV, y también existe un kit de micobacterias y de algunas de sus resistencias más importantes. ¿Por qué nos interesa compartirles esto? ¿Por qué es importante usar BDMAX en microbiología o qué beneficios nos trae? Para la institución nos permite resultados rápidos y sensibles, y esto nos trae aparejado un aislamiento inmediato y un cuidado del recurso humano y del personal, y además del recurso habitacional, del cambio de camas. Evita aislamientos innecesarios de pacientes no portadores, y algo que es sumamente importante, optimiza el uso racional de los antibióticos. No realizar sobremedicación o sobreprescripción de esto, debido a que yo por las dudas lo voy a cubrir, sino que en 2 horas puedo obtener este resultado, y esto es beneficioso para el paciente, para el médico, que toma una decisión sabiendo lo que su paciente está padeciendo, y además para la institución, porque evita aislamientos innecesarios, bloqueo de camas, bloqueo de habitaciones y demás. Y para el laboratorio nos permite una fácil implementación, una mínima manipulación de muestras, una mayor sensibilidad y un menor tiempo de respuesta. Uno siempre quiere tratar de optimizar ese tiempo, porque sabemos, y sobre todo en microbiología, que el tiempo que uno tarda en dar este resultado y en implementar el tratamiento adecuado para este paciente es en muchos casos crucial, y de eso depende la vida de los pacientes. Para charlar sobre los diferenciales de BDMAX, y para que esto quede claro, son reactivos listos para usar, liofilizados, que se conservan a temperatura ambiente, que nos permiten optimizar todo el flujo y son muy fáciles de utilizar. Nos permite una automatización completa desde la extracción de muestra hasta el resultado, y en aproximadamente 2 horas y media yo puedo tener 24 muestras utilizando en simultáneo diferentes kits y diferentes tipos de muestras. Esto nos aumenta la productividad y nos da independencia, porque en cada una de esas tiras yo me largo independientemente de distintos tipos de pacientes y de muestras, y además tiene el plus de ser un equipo abierto. Entonces, como conclusiones, optimiza el flujo, disminuye la carga del laboratorio de microbiología,
mejora el tiempo de respuesta que podemos dar y eso logra un impacto en el médico y a su vez en el paciente, que es el fin último y el más importante. Minimiza las contaminaciones debido a que no tiene más que manipulación inicial en el caso de las muestras, luego toda la reconstitución de los buffers, toda la extracción y el cargado de la PCR lo hace todo el equipo. Y bueno, colabora, como charlábamos, con la prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de salud, teniendo un mejor costo-beneficio. Acá lo que les dejo son 2 papers, uno hecho en Estados Unidos, en el cual se utiliza el panel entérico, y uno en Francia, en el cual se utiliza el VDMAX en el empleo de herpes virus, que pueden buscar o pueden pedirnos al mail, que están disponibles para que puedan ver la aplicación de todo el proceso IBD y cómo se está utilizando en el resto del mundo. Por mi parte nada más, muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, no sé, Viviana, si vos querés compartir tu pantalla ahora para continuar con la segunda parte de la presentación. Sí, ahí voy. Perfecto. ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Está Ahí bien? estamos viendo tu presentación y ahí la estamos viendo en formato de presentación, así que perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias a la empresa por esta convocatoria que nos permite compartir con todos ustedes nuestros resultados. Siempre está bueno compartir experiencias porque permite siempre mejorar, corregir situaciones, por ahí hay cosas que uno no se da cuenta y las escucha cuando otro las presenta, así que está muy buena la experiencia. Bueno, empiezo. Yo trabajo en el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Lorenzo Castellán hace 10 años. Es un hospital de referencia provincial de alta complejidad. Tenemos 100 camas y aproximadamente por año tenemos 110.000 consultas de ambulatorios y 10.000 pacientes internados. Las consultas por diarrea son 3.322 hasta octubre del 2021. Y en ese mismo periodo de tiempo tuvimos 884 pedidos de coprocultivos. Estos son los paneles que tenemos en el laboratorio, pero yo les voy a hablar de nuestra experiencia con el panel entérico y les voy a comentar algo del panel parasitario, pero son muy pocas las muestras que hemos procesado con ese panel, o sea que no puedo sacar conclusiones de eso. El hecho de incorporar esta tecnología al laboratorio implicó que a nosotros los bioquímicos nos hagamos muchos planteos sobre el trabajo y replanteos también. Por ejemplo, el VDMAX, largamos los paneles a todos los coprocultivos o le hacemos el panel solamente a los patológicos. O, por ejemplo, le hacemos el panel a todos los coprocultivos que tienen directos patológicos y el cultivo negativo para los patógenos comunes a las 24 horas, ¿se entiende? O sea, esperar a ver la placa al día siguiente. Bueno, hubieron varios planteos. Y dentro de los replanteos, por ejemplo, nos encontramos con varios casos en donde el VDMAX estaba positivo y teníamos los cultivos negativos, es decir, uno sabe que el VDMAX la tecnología de la biología molecular tiene mayor sensibilidad que la del cultivo, pero igualmente nos originaron algunas dudas de a discutir entre todos. Por ejemplo, agregar medios de cultivos para aumentar el rendimiento, empezar a sembrar placas enteras y no media placa, que por ejemplo siempre está la cuestión del costo ahí en el medio. Otra cuestión, modificar la toma de muestra, porque nosotros venimos recibiendo mayormente materia fecal en Cariblear con hisopados, muestras tomadas por hisopados. Entonces estamos planteándonos empezar a pedir la muestra directa, que además permitiría realizar estudios virales también y búsquedas de parásitos. Esto es
Esta es la muestra que pide el inserto del panel entérico bacteriano, materia fecal sin conservante, mantenida a 2,25 grados o en Cariblear. Pero bueno, ya les decía, nosotros trabajamos con el Cariblear, pero estamos evaluando empezar a pedir la materia fecal sin conservante. Esto es lo que decidimos hacer finalmente, es decir, probar el panel entérico en todos los coprocultivos con directos patológicos, probar el panel de parásitos en caso de observar amebas o en casos dudosos, y probar los dos paneles, el entérico y el de parásito, en pacientes inmunosuprimidos, independientemente del resultado del directo de materia fecal. También tener los paneles positivos, los resultados positivos implicaron algunos cambios de procedimientos. Por ejemplo, tener Cryptosporidium positivo implicó que agreguemos coloraciones de Kinjum. El panel positivo bacteriano, positivo para Shigella o E. coli enteroinvasiva, nos permitió buscar la E. coli enteroinvasiva en el caso de la Shigella que diera negativo, o si el panel para Campylobacter daba positivo, prolongar la incubación de las placas de cultivo para Campylobacter. Con respecto a los datos, yo hice un muestreo, quería comparar unos datos que tenía el 2018 y los datos del 2021. Entonces, para que la comparación sea correcta, trabajé con datos de enero-octubre del 2018 y el 2021. Hay que tener en cuenta acá en este análisis que noviembre y diciembre, que no están incluidos, son los meses en donde tenemos mayor positividad de diarreas, que contamos con el VDMAX recién desde mayo del 2021 y que también los primeros meses del año los transcurrimos en la pandemia, o sea que por ahí el año que viene, si ya estamos viviendo una vida más normal, los datos por ahí cambian un poco. Entonces, en el 2018 tuvimos 801 muestras de coprocultivos, 178 positivos con una positividad del 22,2%. En el 2021, 884 muestras y un 26,8%. Entonces, uno pensaría que el VDMAX nos mejoró en un 4% nada más la positividad, pero no olvidar que contamos con VDMAX desde mayo del 2021. Estos datos reflejan un poco mejor el rendimiento, el aumento en el rendimiento. Fíjense que teniendo en cuenta los coprocultivos positivos de mayo a octubre, sin VDMAX hubiéramos tenido estos valores de positividad con este promedio, y con el VDMAX los valores de positividad aumentaron, en algunos casos bastantes, con este promedio. Otro indicador que yo tomé fue la observación de directos patológicos en los coprocultivos, siempre del 2021, ¿no? De directos patológicos con cultivo no desarrollan patógenos, parasitológicos negativos, y desde mayo, todo esto que está en celeste, de mayo a octubre, agregando VDMAX también negativo. Este es el número de copros mensuales. Entonces fíjense que teníamos un número bastante alto para mí, a mí me molestaban mucho estos números de directos patológicos, en los cuales no estábamos dando respuesta, porque no había positivo para bacterias, no había positivo tampoco para parásitos. Entonces, eran números bastante molestos para mí, como yo les decía. Ese porcentaje de directos patológicos sin respuesta que dábamos, sin la respuesta positiva de parte nuestra, mejoró mucho a partir del VDMAX. ¿Ven? Ese número de positivos, de directos patológicos, bajó muchísimo con el tiempo, gracias al VDMAX. También cambiamos la prevalencia de nuestros gérmenes habituales. En el 2018, que es la barra que está en violeta, nosotros detectábamos Shigellas, Flexneri, Zonei, Salmonelas y Strep.
no estábamos detectando Campylobacter, no estábamos buscando Campylobacter en ese año porque teníamos una discontinuidad histórica con los medios de cultivo y los generadores de microaerofilia para el Campylobacter, o sea que en el 2018 no buscamos Campylobacter. Igualmente en el norte siempre hay una mayor prevalencia de Shigella con respecto al Campylobacter. Bueno, prevalentemente teníamos muchos casos de Shigella flexneri, no tanto de Sonnei. Y en el 2021, gracias al BDMAX, esa prevalencia, esos porcentajes cambiaron. Siguen siendo prevalentes Shigella flexneri, Shigella spp, pero ahora podemos informar casos de BDMAX positivo para Shigella spp E. coli enteroinvasiva, que por cultivo no pudimos discriminar cuál de los dos es, porque tanto la Shigella como la E. coli enteroinvasiva comparten el gen IPA, que es lo que detecta el BDMAX. Entonces vamos a tener casos positivos. Esos pueden, casos positivos por BDMAX, perdón, y de cultivo negativo. Una que la técnica es más sensible, otra que por ahí las bacterias ya estaban muertas y el BDMAX detecta igual el material genético, ¿verdad? Bueno, hemos podido detectar E. coli enteroinvasiva. A partir de este positivo hacemos la bacteriología clásica por medio de las marchitas y llegamos a E. coli enteroinvasiva. En Salmonella no fue significativo la presencia del BDMAX, sí lo fue en Campylobacter y también lo fue en STEC, aunque acá parece que no es algo significativo, pero conociendo la patología del síndrome urémico sí lo es. En el Chaco no hay una gran cantidad de casos de coli enterohemorrágica, esta no es zona de SHU, de muchos casos de SHU. Yo lo que quería saber era cuántos casos nos dieron positivos solamente por BDMAX y, con cultivo negativo. Fíjense que de 116 casos de Shigella o E. coli enteroinvasiva que dieron positivos por BDMAX o por cultivo, 28 casos fueron positivos solo por BDMAX. Por BDMAX y cultivo negativo. En el caso de Salmonella, solamente uno dio por BDMAX de 7, y fíjense en Campylobacter, que tuvimos 10 por cultivo y 23 dieron solamente por BDMAX con cultivo negativo. Nosotros seguimos con problemas en la detección del Campylobacter porque seguimos sin los medios comerciales. Entonces estamos usando un medio casero con agar Brucella, agar Brucella, antibióticos y otros nutrientes, no me sale el nombre, con otros aditivos, y usamos un disco de cefoperazona. Entonces, como el Campylobacter es resistente a la cefoperazona, todo lo que crezca dentro del halo del disco de la cefoperazona es lo que nosotros empezamos a seguir, y lo ponemos en una lata con vela 48 horas a 42 grados. Bueno, con ese método casero hemos tenido 10 aislamientos desde mayo a octubre, pero por BDMAX tuvimos 23 positivos. Y en el caso de las STEC, tuvimos 5 positivos para toxina Shiga, que es lo que busca el BDMAX, toxina Shiga, CTX1, CTX2, que por cultivo la STEC estaba en la placa, ¿sí? La STEC estaba en la placa, pero da la casualidad que estos 5 hallazgos fueron de coli enterohemorrágica no o 157, o sea que eran sorbitol positiva. Entonces nosotros finalmente a estos casos que dan positiva para la toxina Shiga, nosotros lo que hacemos es mandar la placa al Instituto Malbrán, la placa del maconca y sorbitol con las colonias sorbitol positivas, y ellos nos avisan que el aislamiento es positivo. Pero bueno, en esos casos sin el BDMAX nosotros no hubiéramos podido aislar las STEC. Otra cosa
que yo me preguntaba es, ¿le hacemos el VDMAX a todas las muestras? Era uno de los planteos originales cuando incorporamos la tecnología. Entonces se me ocurrió comparar los directos, patológicos o normales, con respecto a los resultados positivos o negativos del cultivo o del VDMAX. Entonces tuvimos 122 casos positivos por alguna de las dos técnicas con directo patológico, o sea, eso lo lógico. Tuvimos 14 directos normales con cultivos y VDMAX negativo, también lo lógico. De este caso hay que hacer una salvedad de estos casos, perdón, en 9 casos se observaron yardias. Tuvimos 13 casos de directos patológicos y cultivo negativo, en los cuales, bueno, habría que pensar en otros patógenos que no estamos pudiendo detectar, en patologías virales. Y el problema, gran problema, para mí está acá, porque hemos tenido 35 casos de cultivos o VDMAX positivos con directos normales. Y en estos casos se encuentran 3 de los 5 casos que tuvimos positivos para la toxina Shiga. O sea que si nuestra normativa sigue siendo no realizarle el VDMAX a las muestras que tienen un directo normal, y vamos a estar en problemas. Digamos que la mayoría de estos casos son casos en los cuales dio positivo el cultivo y salvo una que otra excepción, a ninguna se le hizo el VDMAX, salvo algunos casos. ¿Se entiende? Entonces, acá va a haber que hacer un replanteo, como por ejemplo, tal vez sirva el caso. ¿Hola? ¿Sí se escucha? Ah, yo te perdí, pero ahí te estoy escuchando. Sí. Te había cortado un poquito. Dale, Ahí se te escucha, ahí se te escucha. Realizamos 115 determinaciones, de esas 115, 94 fueron positivas. En 50 casos, en 50 de 50 casos encontramos la misma bacteria por cultivo que por VDMAX, o sea, no hubo ninguna discordancia. 3 casos fueron abortados y también tuvimos 5 muestras en las cuales aislamos 2 patógenos. En 4 casos aislamos tuvimos positivo el panel VDMAX para Campylobacter y para Shigella E. coli enteroinvasiva, y en un caso tuvimos positividad para Campylobacter y la toxina Shiga. En el caso del panel entérico parasitario, que les cuento lo que tenemos, pero no es para sacar ninguna conclusión, solamente se realizaron 34 determinaciones, 9 fueron positivas, 8 para Yardias y 1 para Cryptosporidium, no detectables o negativas fueron 18, y en 7 casos el panel no dio un resultado, abortó. No puede ser que la muestra haya sido insuficiente, que la muestra haya sido incorrecta, porque trabajamos con los hisopados rectales, o sea, bueno, eso lo iremos viendo con mayor cantidad de casos, a ver qué conclusión sacamos. ¿Qué ventajas observamos? Además de todas las ventajas que vos, Marina, ya nos contaste, para nosotros la rapidez en la obtención de los resultados nos permitió ser más eficientes en cuanto al aislamiento de pacientes portadores de bacterias con carbapenemasa o de Clostridioides difficile. Poder tomar medidas rápidas en caso de abuso infantil, porque tenemos también el panel de enfermedad de transmisión sexual que detecta gonococos, clamidia y tricomonas vaginalis. Entonces, cada vez que tenemos eso positivo, en muy poco tiempo, en 2 horas, 3 horas, tenemos un positivo, ya podemos avisar el resultado ese al comité del hospital, que se llama Sign Up, que es el que sigue los casos de abuso infantil. En el caso de tener una toxina Shiga positiva, damos aviso a la unidad centinela de SHU para localizar al paciente y vigilar su evolución. En caso de que evolucione al SHU, ya el paciente ya está dentro del hospital, o sea que se gana mucho tiempo, o sea,
ni falta hace que yo aclare de esa gran ventaja. Otras ventajas, el cambio observado en la prevalencia de gérmenes aislados, justifica la compra de medios para detectar Campylobacter o de primers para detectar las otras E. coli diarreigénicas. Nos permitió detectar también muestras con más de un germen. Hasta ahora, en los 10 años que yo estuve en el hospital, tuvimos un solo caso de Shigella en simultáneo con una E. coli enterohemorrágica que no era productora de toxina. Después nunca más habíamos tenido 2 gérmenes. Bueno, también nos permite detectar las STEC no 157, recordar que son sorbitol positivas, o sea, desde la bacteriología clásica no las podemos detectar, y también podemos llegar a patógenos de difícil desarrollo e identificación, como ser Campylobacter, las otras STEC y Cryptosporidium parvus hominis. Quería comentarles sobre 2 casos. En el paciente 1, una niña que tenía diarrea crónica desde los 2 meses de edad, tenía en 4 muestras consecutivas, fue portadora de la toxina Shiga, y nos daban los cultivos negativos, porque claro, tenía una E. coli STEC no o 157, y la sorpresa fue desde el Instituto Malbrán. Hace poco nos confirmaron que la bacteria en realidad es un híbrido de una E. coli enterotoxigénica y una STEC no 157. Luego, por suerte, luego de dos coprocultivos negativos para la toxina, se pudo levantar el aislamiento de la niña. O sea, así de importante es, porque mientras el paciente dé positivo para la toxina Shiga, tiene que estar aislado, no puede ir a la escuela, no puede ir a una guardería, la familia tiene que tener mucho cuidado con la higiene para no propagar la bacteria. Y el otro paciente es un paciente que nos dio positivo para Cryptosporidium, era un paciente que no era inmunosuprimido, o sea, eso fue un hallazgo porque se largó el panel parasitario buscando otras cosas y dio positivo eso, Y bueno, al dar positivo el panel, hicimos la coloración de Kinjun que dio positiva. Bueno, ¿qué desafíos futuros tenemos? Hacer una investigación de amebas para diferenciar entre amoebas histolíticas de amebas comensales. Queremos trabajar con el panel extendido enterobacterias que tiene otros patógenos como Yersinia, la E. coli enterotoxigénica. Y queremos incorporar metodologías de PCR para aislamiento de colis diarreigénicas según el algoritmo que propone el Instituto Malbrán. Bueno, para terminar, este es nuestro equipo, trabajamos bioquímicos, administrativos, mucamos técnicos. Esta es una fotito nuestra, como no me pudieron ver en la cámara, les cuento, esta que está acá soy yo. Así que, bueno, y acá en esta foto ya la incorporamos a Gaby, que fue el día de la capacitación. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya servido. Bueno, Viviana, muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por la presentación. La verdad que fue súper interesante ver cómo pudieron incorporar esta tecnología a la práctica diaria, digamos, de su laboratorio ahí en el hospital, y cómo les aportó también a lo que, bueno, ustedes ya venían haciendo. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Déjame ver si hay preguntas. No veo preguntas en este momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero si no, yo de mi parte lo que te quería preguntar es si ustedes están incorporando algún otro panel, además del tema de la parte de gastrointestinales, o si tienen intentado incorporar algún otro panel y cómo ves que los puede ayudar en la práctica diaria también. Sí, tenemos el panel de COVID que se usa para los casos urgentes, no los hacemos nosotros, los hace el sector COVID, pero usando nuestro equipo, que los hacen para los casos urgentes. O sea, COVID se procesa según la PCR tradicional, ¿no? La manual, la artesanal,
y esos casos se dejan para esos casos urgentes de derivación, por ejemplo, al Garrahan o cosas así. Después tenemos el panel de Clostridioides difficile, el panel, el parasitario, el bacteriano, el panel de abusos, de enfermedad de transmisión sexual. Tenemos también el panel de tuberculosis, o sea, bien, el tema es que, el de búsqueda de carbapenemasas también. Lo que pasa es que teníamos muy pocos datos de eso. Me pareció mucho más interesante presentar esto sobre los coprocultivos, que había una estadística más florida, digamos. Más adelante podríamos hacer algo más completo. Claro, claro, porque arrancaron hace poco por lo que contaste. Claro, en mayo, sí, arrancamos Sí. en mayo. Así que son pocos casos todavía, lo más completo era lo de coprocultivos. Sí, te entiendo, claro. Bueno, muchísimas gracias, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera decirla en forma verbal, oral, porque no veo más preguntas en el chat, pero no sé. Si no, bueno, como les comenté anteriormente, la presentación fue grabada y va a quedar va a ser compartida con todas las personas que se hayan inscrito al seminario, y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y la vamos a compartir con ustedes para que puedan acceder a la misma. Pero bueno, de mi parte, Viviana, te agradezco muchísimo, a vos, a Marina también, por la presentación y por compartir esta experiencia con nosotros. Y bueno, para lo que necesiten, quedamos a disponibilidad. Nosotros estamos trabajando desde Biosystems en conjunto con la gente de BD para introducir esta tecnología a los laboratorios. Acá, bueno, hay algunos comentarios que dicen muy interesantes, muchas gracias, y te agradecen la presentación, Viviana y Marina. Así que, bueno, de mi parte les agradezco muchísimo por haberse conectado y por haber estado compartiendo esta tarde con nosotros en el seminario. Así que, bueno, me despido. Muchísimas gracias, Viviana, y muchísimas gracias, Marina. Gracias a todos. Hasta luego.